Muchísimas gracias, mis amadas. Hay alguien haciendo pirueta, para la gloria de Dios. Nada, gracias, Rosalina. Excelente mensaje. Ahora es muy importante, sí, confiar en el Señor, que el Señor nos da esa fortaleza para enfrentar nuestros miedos. Pero ¿qué pasa si no entendemos esos miedos? Hoy vamos a hablar de cómo entenderlos. ¿Y cómo saber cuándo debemos de buscar ayuda psicológica? Para saber eso, debemos de entender que el miedo es una emoción natural de cada ser humano, necesaria para sobrevivir en la vida. Nos alerta ante posibles peligros y nos ayuda a actuar de una manera para protegernos. Sin embargo, cuando ese miedo se vuelve desproporcionado o prolongado, persistente, puede interferir en lo que es nuestra vida diaria, lo que hacemos diariamente, y puede convertirse en un obstáculo en vez de una protección. Todos sentimos miedo en algún momento de nuestra vida, en distintos momentos. Por ejemplo, cuando yo era joven le tenía mucho miedo a los exámenes. Siempre estaba, y si la mente se me pone en blanco, y si no lo voy a poder llenar. Al enfrentar diferentes cambios en la vida o ante situaciones desconocidas, también podemos presentar miedo. Am, Esta respuesta complementa algo normal, o sea, es normal. Si tenemos miedo a un examen, es normal que tengamos miedo, pero si estamos bien preparados, quizá ese miedo esté de más. En muchos casos, el miedo es útil, pero en otros no. Hay algunas situaciones en las que el miedo deja de ser funcional. Por ejemplo, cuando aparece de una forma intensa, sin ningún tipo de amenazas, ahí el miedo deja de ser un miedo normal. Cuando nos paralizamos o nos impide hacer actividades cotidianas como ir a trabajar, socializar con amigos, viajar, etcétera. Cuando genera síntomas físicos intensos como taquicardias, sudores fríos y otros más, o ataque de pánico, insomnio y problemas digestivos, ahí ya el miedo no es normal. Cuando se provocan conductas de evitación, por ejemplo, en pandemia, muchos evitamos salir de casa con miedo y terror. Um, y quizás en ese momento, por la falta de información o el sobrebombeo de información, era normal sentir este temor. Cuando evitamos hablar en público o rechazar oportunidades por tener miedo a cumplir o no cumplir con las expectativas, también ese miedo deja de ser racional. Cuando persiste por durante semanas o meses sin mejorar, esto ya se vuelve patológico. Ahora, ¿cuándo realmente debemos de buscar ayuda y un apoyo psicológico? Como decía, el miedo, cuando interfiere el miedo en mi vida cotidiana, en lo que yo normalmente hago, en mi calidad de vida, ahí debo de buscar ayuda. Cuando sentimos que hemos perdido el control de nuestras emociones, que ya esto nos sobrepasa, ahí debemos de buscar ayuda. Cuando intentamos nosotros afrontarlo nosotros mismos y no logramos mejoría, debemos de buscar ayuda. Si nos sentimos atrapados en nuestros pensamientos y vienen esos pensamientos catastróficos, por ejemplo, una gente que le tenga temor a los temblores de tierra, como decía la comadre Inés, ah, todo el mundo se paraliza en cierto momento. Si yo tengo un miedo irracional, no voy a reaccionar a buscar dónde guarecerme,
dónde buscar ese triángulo de vida que me proteja si cae algo, porque yo estoy en pánico. Entonces, si ese sentimiento, esos pensamientos catastróficos o de desesperanza me invaden, ahí debemos de buscar ayuda. Buscar ayuda psicológica. Muchas personas piensan que buscar ayuda psicológica no es solo para eliminar el miedo, sino que nos enseña a cómo podemos mejorarlo, cómo comprender ese miedo, hacer comparaciones de lo que es el miedo racional y normal de un ser humano y cuándo no, y a transformar ese miedo en algo positivo, a crear herramientas que me ayuden a poder superar dichos miedos. Para eso existen técnicas, nosotros como psicólogos utilizamos técnicas cognitivo-conductual. ¿Qué va a ser esta técnica cognitivo-conductual? Pues esos pensamientos que nos llegan negativos de pronto en mi cabeza, que si el jefe no me saludó, que si el jefe me habló mal, automáticamente mi cabeza piensa, me va a despedir, tiene algo contra mí o yo hice algo mal. Esos pensamientos nosotros los transformamos. ¿Y qué tal si el jefe simplemente tuvo un mal día y no escuchó? O estaba en una llamada y tú no le has visto los auriculares y no te escuchó el saludo. Pero siempre este pánico nos invade y todos estos pensamientos, este bombardeo de pensamientos negativos llegan a nosotros. Entonces, esta técnica nos ayuda a poder cambiar estos pensamientos negativos y a usar herramientas para cambiar esta manera de vernos. También utilizamos técnicas eh, perdón, de exposición gradual. Por ejemplo, las damas que mencionaron que le tienen miedo a las culebras o fobia a las culebras, yo soy una de ellas. La exposición gradual es enfrentar al paciente poco a poco a poco, a enfrentar ese miedo. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las culebras, me van presentando quizás un dibujo de la culebra. Hay personas que no lo pueden ver ni en sueños, pero si vamos creando algo, un pensamiento positivo en nuestra cabeza y vemos que es simplemente un animal, una creación de papá Dios, en otra ocasión ya del dibujo pasamos a un juguete plástico. Después vemos la reacción del paciente, volvemos a trabajar con ese paciente hasta que ese paciente vaya soltando el miedo y pueda ya tocar o estar más cerca de lo que es esta serpiente o de o que te genera este miedo o esta fobia. Eso es exposición gradual. También trabajamos con lo que es la regulación de nuestras emociones. Esto es altamente efectivo. O sea, ¿qué es lo que te dispara el miedo? ¿Qué es lo que te detona el miedo? Trabajamos en esas emociones, cambiando todo para que tú puedas crear herramientas efectivas y tú poder salir de eso. Ya para concluir, porque lo voy a hacer un poquito breve, ya que quiero presentar un video muy interesante que encontré. Sé que le va a gustar mucho. Sentir miedo es de humanos. Reconocer cuando este miedo se convierte en una barrera es un acto de valentía. Pedir ayuda no significa que somos débiles. Significa que tenemos el coraje de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo identifico cuáles son mis miedos, a qué le temo, por ejemplo, cuando tuvimos la situación en el grupo que hackearon la cuenta de Pirosca, muchos sentimos temor porque muchos de estos hackers hicieron o quisieron hacer cosas indebidas. Y muchos teníamos el temor de ver quién nos llamaba o quién nos contactaba por el teléfono, pero gracias a Dios se dio la alerta. Ya yo no me puedo quedar estacionada en ese sentimiento de que si me escribe alguien, yo no voy a contestarle porque tengo miedo a que sea un hacker. No, porque quizás yo como psicóloga puede ser un paciente que necesita mi ayuda. ¿Entiendes? Entonces, ya se arregló la situación, gloria a Dios.
Ya yo lo que tengo que partir de ahí, no quedarme estacionada en este miedo, en este temor de que si hackean de nuevo, que si me hackean a mí, que si me van a llamar a pedirme dinero o si no. No. Debemos de saber cuándo buscar ayuda. Si esto te está invadiendo, es el tiempo de tu buscar ayuda, porque no te puedes quedar ahí estacionado, porque esto te va a generar otras situaciones emocionales, te va a causar ansiedad, te va a causar pánico y tú no vas a querer socializar ni querer ni siquiera volver a entrar a estas reuniones que nos da paz. Entonces ya cuando esa paz se va de nuestro lado o sentimos que ya no tenemos ese control, es el momento ideal para nosotros buscar ayuda. Yo les voy a hacer una anécdota. Am, yo cuando era pequeña tuve una situación con el agua y yo sé nadar. Yo notaba que cuando yo me entraba a una piscina, y la piscina yo muy bien nadaba, pero cuando me cansaba y me paraba como a reposar, si mis pies no topaban el suelo, automáticamente yo me hundía, se me olvidaba cómo nadar y era una sensación que no podía y me quedaba como en el medio entre el agua y que no topaba. Y esto me llegó a suceder en muchas ocasiones. Y yo misma me preguntaba, pero Yajaira, ¿qué te pasa? Si tú sabes nadar, si tú atraviesas la piscina olímpica de un lado al lado y no te hundes, ¿por qué cuando tus pies no tocan, entonces tú automáticamente se te olvida nadar y te hundes? Pues le cuento, en una de mis am, consultas psicológicas y estudiando psicología, descubrí que eso tenía que ver con mi pasado. Cuando yo tenía la edad de 5 años, tengo un primo mayor que yo, ya de 30 y pico de años, yo con 5. Nosotros íbamos a una piscina, nos tirábamos del trampolín y él nos atrapaba, ¿verdad? Nosotros caíamos al agua, nos atrapaba y nos empujaba a la orilla. Pero ¿qué sucede? Ese día conmigo, yo estoy en el trampolín, me tiro, pero alguien le habló justo en el momento que yo me tiré al agua y él se voltea. No se dio cuenta que yo caí al agua. Cuando caí en el agua, no llegué a topar el fondo ni llegué a coger el impulso para poder subir. Y me quedé ahí y me quedé ahí, tragando agua. Alguien le decía a la niña, él miraba hacia arriba, pero él estaba buscando a la niña en el trampolín. Y yo estaba en el medio del agua y me estuve a ahogar. Eso creó ese pánico dentro de mi cabeza que aún yo sabiendo nadar siendo adulta, ¡pum! Si yo me paraba a descansar, no podía. Trabajé eso psicológicamente, gradualmente y haciendo lo mismo, quedándome en el medio, viendo a ver cómo tocaba, subía y hasta que perdí el pánico al agua. Pero oigan bien, ¿de dónde viene eso? Yo tenía 5 años y le estoy hablando que yo lo descubrí hace 4 años. O sea, miren cómo el miedo se vuelve irracional, cómo el miedo me deja atrapada en un pasado que no me deja avanzar. Otra cosa eran las cucarachas. Hermanas mías, le confieso que yo he desarmado una casa completa para buscar una cucaracha. Estando yo embarazada, mi primera niña, eh, era muy temerosa, bien joven, y esa noche llovió mucho y se me metieron cucarachas voladoras a la habitación. Y yo, oye, me tapaba de arriba a abajo, pero cada vez que yo abría la sábana, las cucarachas venían para arriba de mí, yo me daba encima de la barriga tratando de quitarme todas esas cucarachas. Cuando mi mamá entra a la habitación, señores, no había cucaracha, era parte de mi imaginación. Yo veía todas esas cucarachas encima de mí. Era parte de mi miedo que me estaba dominando. Entonces, también en terapia yo pude trabajar esa parte y hoy sí, no las dejo vivas. Perdón, pero no las dejo vivas. No quiero saber de cucaracha. Pero ya no tengo tanto temor como yo sentía en ese momento.
O sea, podemos trabajar esa parte, podemos buscar ayuda cuando ya las alertas se activan de cuándo deja de ser normal un miedo. Por ejemplo, me sale un perro, todos los perros tienen dientes, yo, aunque me digan, el perro no muerde. Mientras yo no lo sé, no lo conozco el perro, yo voy a estar corriendo. O sea, esa parte es normal porque yo no conozco el perro. Ahora, ya yo conozco el perro, yo he interactuado con el perro viene, se me acerca, yo lo acaricio, ya mi miedo baja automáticamente. Ya yo no puedo que cada vez que pase por la casa de la vecina, cuando el perro ladra, yo saltar, porque ya no es racional. Entonces, existen, cuando les hablé del agua, es para llevarlas, que a veces nosotros tenemos miedo en nuestras cabezas, miedo que guardamos dentro y no sabemos por qué tenemos ese miedo adentro. Muchas veces esto tiene un consonante, tiene un porqué y un origen en nuestro pasado. Quizás de pequeño, muchas veces, a veces los padres de manera inocente nos decían cosas, "Ay, te va a salir cuco. Mira, acuéstate que si no viene te sale el cuco". Señores, hay niños que tú le dices esa palabra y ya los niños están temblando, no quieren dormir, porque el cuco está ahí, porque el cuco viene, porque el cuco está debajo de la cama. Entonces, lamentablemente, son situaciones que le creamos a nuestros hijos temor, miedo, y se vuelven irracional con el paso del tiempo. Tuve un caso de una amiga que le tenía pánico a quedarse encerrada en espacios pequeños, investigando e investigando por qué esa claustrofobia, y era que cuando la mamá tenía rabia o la mamá castigaba, la metía en un armario oscuro y pequeño. Esto le creó este trastorno de claustrofobia. Entonces, por eso es importante identificar cuál es el miedo, de dónde, cuál es su origen, para yo saber qué herramientas voy a utilizar. Si yo veo que yo, ok, descubrí que tengo miedo a los gusanos. ¿Por qué? Porque los gusanos son asquerosos, ya lo puedo manejar, pero cuando me cae un gusano en el supermercado que viene de la lechuga, y yo entro en pánico y me pongo a temblar y hasta me desmayo, tenemos que buscar a ver qué pasa. Cuando yo trato de sanarme yo sola y veo que no mejoro y que empeoro cada vez, es tiempo de buscar ayuda. Ahora sí, les voy a poner el videíto, si me permite mi hermana Pirosca. Si tienen alguna pregunta antes de poner el videíto, estoy disponible para contestarles. Yo tengo una pregunta. Adelante. El miedo que yo tengo, ¿verdad? De los baños públicos. ¿Cómo yo manejo eso? Ese es posible que muchas de nosotras tengamos ese miedo, porque como vemos que muchos baños no son tan higiénicos como los que uno tiene en la casa, que muchas damas podemos adquirir enfermedades si nos sentamos en baños públicos, puede ser normal tu miedo. Ahora, si va más allá de que tú tienes que llegar con un laser en la mano, que tiene que pasar todo, que no puedes tocar la manilla, tienes que ponerte un guante y una cosa con miedo a los gérmenes y exageras en esa limpieza y en ese cuidado, ahí sí, ojo con eso. Pero No, de porque pie normal. el temor es como que la puerta no abra. Ok, O ¿te sea, ha que algunos quedado? tienen esa puerta como que son bien pesadas, grandes, Sí. y otros tienen la clave de que se cierra. Entonces el Sí. temor mío es que yo no lo pueda abrir. Ok, ¿tú te has quedado encerrada alguna vez en alguna parte? Sí. Pues ese miedo, pues debemos de trabajarlo. Porque eso viene de ahí. Ok. Sí, Sí, me quedé eso encerrada. lo vamos a trabajarlo ya a nivel personal entre usted y yo. Está bien. Sí, bien. Entonces, vamos a poner el videíto. Y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder eso, debemos
primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida. Y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección. Y una de las más importantes es el instinto del miedo. ¿Y cómo funciona? El animal se da cuenta de que hay peligro, e inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aunque en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en esta zona. Más sangre. Y todo esto pasa en una fracción de segundos. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. A diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Afortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Día, jefe. Sí, claro. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esta es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. Así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Y esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables.
Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago Ya, Jaira, como lo pusiste en mute, no se escucha. Dime, amor. Que como lo pusiste en mute, no se escuchaba el video. Ah, ok, perdón. llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. ¿Qué les pareció? Súper. Yo creo que ahí nos sobró las explicaciones de todo lo que el miedo puede generar en nosotros y cuántos órganos puede dañar el miedo, cuántas cosas puede crear, no solamente en nuestra mente, sino también a nivel físico y emocional. Estás en mute. Cuando te escuchaba y cuando estaba viendo el video, me confirma lo que yo decía, claro, sin ese conocimiento sobre algunas personas allegadas a mí que han llegado a enfermarse ya de tanto temor. Y sí, así es, ya lo vimos ahí. Wow, tremendo, sí. Voy a compartirle el video en el grupo Ay, para que lo tengan y gracias. lo puedan ver más detenidamente. Es un Wow. poquito más largo, pero quise hacerlo lo más corto posible. Muchas gracias, porque yo te iba a solicitar que me enviaras. Sí, porque cuando lo estaba viendo, yo dije, wow, yo necesito ese video para compartirlo con una persona que yo amo mucho, que le está afectando en su salud. Wow, qué bien, gracias. Sí. No, realmente ayuda bastante y compartirlo ayuda más. Pero cuando lo compartan, por favor, a esa persona recuérdele que está bien confiar en Papá Dios, en esa fortaleza, en ese grande y gigante que nosotros tenemos. Pero también es importante reconocer cuándo Papá Dios creó a los profesionales, o sea, cuándo es necesario acudir a la ciencia, acudir a ese profesional para poderlos ayudar. Papá Dios nos va a ayudar en una parte, claro que sí, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza. Nosotros tenemos la mejor arma del mundo, que es nuestra Biblia, la palabra del Señor y nuestro Señor en nuestro corazón. Pero existe un punto de que ya sobrepasa lo que Papá Dios puede hacer espiritualmente con nosotros y Él mismo fue el creador de todos los profesionales. Entonces, en ese momento es cuando podemos abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para buscar ayuda. Sí, muchas gracias, Yajaira, es así.
Yo he Por vivido eso. otra parte, tenemos un grupo de profesionales. Le doy la gracia, perdón que te interrumpa, a Sí. Roque, que está con nosotros. ¿Recuerdan el hermano Roque? Ah, sí, sí. Estuvo participando la otra vez con nosotros en la parte de las adicciones. Ah, sí, claro. Tenemos a Jaime en la parte legal también. Jaime Martínez, les doy las gracias a los dos que sacaron de su tan ajetreado tiempo para compartir un poquito y escuchar la charla. De nuestra parte, estamos un grupo de psicólogos tratando de manera pues gratuita de dar ayuda, no solamente a las personas que podamos alcanzar, ayudar, sino a todas esas personas que quedaron todavía traumatizadas con el caso del Yese. Estamos en la orden, este grupo de profesionales que están aquí dispuestos a ayudar.